Bueno, shalom hermanos y amigos, Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga grandemente, ¿verdad? Doy gracias al Todopoderoso por darnos la vida y permitirnos estar nuevamente, ¿verdad? Compartiendo lo que es la palabra de nuestro Padre Eterno. Así que pues doy la bienvenida a los hermanos que se han conectado, a los que se van a conectar quizás en el transcurso del tiempo que estemos acá. Y pues que este video igual pues sea, esta administración sea de mucha bendición para ustedes, ¿verdad? Y para los hermanos que verán el video quizás otro día, ¿verdad? Así que vamos a iniciar nuestro estudio haciendo una oración, ¿verdad? Vamos a hacer una tefilá, así se dice oración, tefilá, hacia el Todopoderoso, ¿verdad? Poniendo en sus manos el momento que vamos a tener en este día especial como es un Shabbat, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Baruch atah Adonai, bendito eres tú Adonai, Eloheinu melech haolam, Elohim nuestro, Rey del universo. Te damos muchas gracias, Padre bueno, en esta hora, por todas tus bondades. Bendito y exaltado sea tu nombre por siempre, Padre. Avinu shebashamayim iskadash shemecha, Tavi malchuteja yehi rexoja kaasher bashamayim behem baaret, elejen kukeinu ten lanu hayom, ulah lanu ejoboteinu kaasher gananagnu, salahu baalei joboteinu beal, tavienu lidei nisayon hin hanseinu min harra beinru. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta hora, Padre bueno, estamos dándote muchas gracias, toda Rabá, porque nos das la vida, porque nos permites estudiar una vez más tu bendita y santa palabra. Pedimos que seas tú, Padre, el que nos hables a nuestras mentes y a nuestros corazones. Que tu palabra en esta hora pues sea de bendición para nuestras vidas y queremos ser esa buena tierra, Padre, y queremos que seas tú a través de tu Espíritu el que hables a nuestras mentes y a nuestros corazones. Muchas gracias, Padre bueno. Elevamos nuestra tefilá, nuestra oración, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach y decimos amén. Bien, vamos a comenzar nuestro estudio, ¿verdad? Hemos dicho algunas palabras en hebreo, inclusive mencionamos el Padre Nuestro, dijimos lo que se le conoce como el Padre Nuestro, ¿verdad? Lo dijimos en hebreo, ¿verdad? Porque el estudio del día de hoy tiene que ver bastante, ¿verdad?, con el idioma hebreo. De hecho, ¿verdad?, nuestro estudio así se llama. Nuestro estudio se llama La importancia del idioma hebreo. Así se llama nuestro estudio. La importancia del idioma hebreo. Bueno, quizás, ¿verdad?, posiblemente más de alguno de nosotros, ¿verdad?, de algún hermano que esté viendo el video se preguntará, bueno, ¿para qué sirve el hebreo? ¿Verdad? Alguna otra persona dirá, no, si yo pues lo que me importa es hablarle al Eterno, hablarle a Dios en un idioma entendible, y yo le hablo, ¿verdad?, como yo puedo, y yo sé que Él me entiende, ¿verdad? Otra persona dirá, ¿para qué estar hablando palabras hebreas? Y pues la verdad que, como dice la Escritura, mejor es una palabra con entendimiento que 1000 que no se entiendan. Bueno, para no caer en el error, ¿verdad?, de estar pensando quizás de una manera incorrecta, por eso es de que he decidido, ¿verdad?, comenzar este estudio, ¿verdad?, para que nosotros, ¿verdad?, conozcamos, digamos, de acuerdo a las mismas escrituras, la importancia que tiene el hebreo, oiga bien, para conocer a nuestro Creador, ¿verdad? Esto no se trata de conocer el hebreo ¿para qué? Para decirle a otra persona, yo puedo hebreo y usted no, ¿verdad? O sea, no es para eso. Tampoco se trata de conocer, ¿verdad?, algunas palabras hebreas para luego después, ¿verdad?, pues oír que otras personas no mencionan palabras hebreas y que usted vaya a dañarlos, ¿verdad?, o a decir, ¿verdad?, así es, ¿verdad?, usted así como usted dice, no es, y así, no vamos a entrar en problemas, ni es para entrar en conflicto con nadie. La palabra del Eterno no es para discusión, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros, ¿verdad?, somos personas de fuertes convicciones, porque fíjense que hay una diferencia grande entre una persona de fuertes convicciones y una persona fanática. Hace poco yo escribí algo por ahí, ¿verdad? Una persona de fuertes convicciones
si es posible, muere por lo que cree, o sea, muere por lo que cree, ¿verdad? Y lo que cree, ¿verdad? Trata de enseñarlo a las otras personas, pero sin dañarlo, sino, como decía el apóstol Pablo, o Shaul, como se le dice, ¿verdad? Se hacía a los judíos, se hacía a los gentiles, ¿verdad? Con el fin de traerlos, es decir, se hacía a unos y a otros para darles a conocer la Besora, es decir, el Evangelio. En otras palabras, ¿verdad? No como una persona fanática. Una persona fanática, esta persona daña, ¿verdad? Daña y quiere imponer lo que cree a otras personas, ¿verdad? Y nosotros no tenemos que ser así. O sea, vamos a hablar la palabra del Eterno, pero no podemos dañar a nadie, no ofendiendo a las demás personas, no diciéndoles, no, mire que, ¿verdad? Le digo porque son las cosas que yo he visto, ¿verdad? El nombre del Mesías es Yeshua, ¿verdad? Y Jesús significa aquí el caballo. Entonces, no, eso no es ni correcto ni bíblico, porque no es así, ¿verdad? Entonces, lo que sí, ¿verdad? Por eso es que quiero que cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues de verdad, y por eso le hemos orado al Eterno, para que nos ayude a entender cuál es la importancia del hebreo, ¿verdad? De hecho, el idioma hebreo se le conoce dentro de nuestro pueblo como se le dice Lashon Kadosh o Lashon HaKodesh, que significa lengua sagrada, así, lengua sagrada. Pero ¿por qué se le llama lengua sagrada? Bueno, de hecho, en primer lugar, ¿verdad? Es lo que quiero yo que veamos por qué, ¿verdad? Se le llama así, y que nosotros hagamos diferencia entre lo que es el idioma hebreo y los demás lenguajes o las demás lenguas que hay en la tierra, ¿verdad? Esto, como les digo, no significa, ¿verdad?, que muchas veces nosotros vayamos a hablar mitad hebreo, mitad en español a las personas que no conocen. Claro, si usted está con alguien, ¿verdad?, de que conoce las palabras y todo, usted puede mencionarlas, no hay ningún problema. Pero cuando estamos hablando con personas nuevas, personas que vienen, alguien que quiere conocer, ¿verdad?, no le va a hablar usted la mitad en hebreo y la mitad en español, porque le voy a decir, la mitad le van a entender y la mitad no le van a entender. Y no, o sea, el objetivo es que se lleve el mensaje del Eterno claro a la persona y después, poquito a poco, se le va enseñando. De hecho, las Escrituras, por ejemplo, como vamos a ver, hay un pasaje, bueno, son dos, pero uno les voy a mostrar yo, donde dice, en nombre de otros dioses no se oirá de vuestra boca, ¿verdad? Es decir, porque hoy en día los idiomas de la tierra, el español, el inglés y un montón de idiomas tienen un montón de mezclas de dioses antiguos. Y entonces algunos llegamos a condenar a otros, ¿verdad? Y hablar muchas veces palabras que a una persona nueva que no entiende. Entonces el problema es que una persona nueva que no entiende las palabras hebreas, cuando escucha el mensaje, en realidad eso va a ser un problema para él. ¿Por qué? Porque no entiende las palabras. Y aunque quiere entenderlas, pero si no se las explica, es bien difícil. Entonces nosotros, ¿verdad?, tenemos que pedirle al Eterno que nos dé la sabiduría de lo alto para saber explicar, para saber decirle a alguien y decírselo con amor, ¿no? Y si usted le dice a alguien y le enseña, y usted ve que la persona continúa, dejemos que el Eterno haga la obra. Usted no va a ser enemigo de nadie. De hecho, nosotros no tenemos que tener enemigos. Ahora, si a usted lo considera su enemigo, eso es diferente. Pero nosotros tenemos que amar a todos, inclusive hasta nuestros enemigos, tenemos que amar y orar por ellos. Entonces, por esto, ¿verdad? Yo quiero, de verdad, el Eterno puso en mi corazón, ¿verdad?, el hablarles de este tema el día de hoy. De hecho, iba a hacer estudio hasta el día de mañana, ¿verdad? El día de mañana, el día Yom Rishon, como es el primer día de la semana o día domingo, pues sabemos de que tenemos una cita mañana a las 3:30, donde vamos a estar estudiando el tema a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Pero no tenía planeado para hoy, pero el Eterno puso en mi corazón, ¿verdad?, que diera este tema este día. Así que, pues, como dije anteriormente, ¿verdad?, si bien es cierto, los nombres de los dioses al Eterno no le gusta, o sea, nunca le gustó que los dijeran. Inclusive cuando Israel entra a la tierra, se le dice como mandamiento, borrarán de la faz de la tierra los nombres de otros dioses, no haréis así con mi nombre, ¿verdad? Pero de hecho, dentro de los profetas utilizaron los nombres de los dioses.
Allí es donde podemos encontrar de diferentes dioses que se mencionan. Por ejemplo, usted va a encontrar allá, ¿verdad?, que se menciona el nombre Dagón, allá en el libro de Primera de Samuel. Se menciona Dagón, y no solamente Dagón, sino que igual, ¿verdad?, cuando Salomón, ¿verdad?, se menciona al dios Milcón, se menciona, ¿cómo se llama?, cuando Salomón se echó para atrás, dice que ofreció, se habla de Astarot, se habla de Astarte, se habla de la reina del cielo, ¿verdad? En fin, se mencionan los nombres de los dioses en la Biblia, usted los va a encontrar los nombres, pero porque se mencionan con el objetivo de enseñar. Entonces, por eso es de que, de hecho, el idioma español, el inglés y todos los idiomas de la tierra están contaminados con muchas palabras de idolatría. Pero, es decir, no podemos nosotros dejarla de hablar porque nos quedaríamos mudos. Así, nos quedaríamos mudos. No solamente son unas y otras palabras, es todo el idioma. Pero, conforme uno va entendiendo un poquito, y como esto es de parte de, o sea, el Eterno, ¿verdad?, en su gran amor y misericordia, Él nos va enseñando a través de su Espíritu, ¿verdad? Y nosotros vamos aprendiendo qué es bueno, qué es malo. Posiblemente algunos aprendamos más rápido y posiblemente algo otro nos cueste un poquito más entender. Pero es ahí donde los que, digamos, los que son más fuertes en la fe tienen que llevarnos a nosotros que somos los más débiles en la fe. Entonces, y hay que tener paciencia, ¿verdad?, con algunos que entienden más rápido y otros como yo que tal vez entienden menos rápido. Entonces, lo que tenemos que pedir al Eterno es que nos dé la sabiduría y que nos dé la inteligencia, ¿verdad?, para no ser rígidos, ¿verdad? La Torah no es rígida. La Torah no es decir, la Torah sin el Espíritu, sí, pero la Torah, cuando estamos hablando del Espíritu del Eterno, no es rígida. La Torah no es algo rígido así, sino que es flexible ante las diferentes circunstancias de la vida. Y eso es lo que conocía Pablo. Ahora, si nosotros hacemos la Torah rígida, inclusive a nosotros mismos nos va a matar, ¿verdad? Pero sabemos de que, de verdad, cuando tenemos el Espíritu del Eterno, tenemos que tener la sabiduría, y si no la tenemos, pidámosela al Eterno, ¿verdad? Por ahí tenemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Shaul, ¿verdad? Shaul dice que llegó a un lugar, ¿verdad? Y en ese lugar, se imaginan que ese lugar donde tenían un montón de dioses, Shaul hubiese llegado a decir: yo vengo, ¿verdad?, en el nombre de Yahweh Sebaot, ¿verdad? Y ese es mi Elohim, y ustedes tienen que botar todos sus dioses, porque los dioses que ustedes tienen y sus nombres son paganos. No, hombre, lo matan, si es posible. No sé qué hubiera pasado con Pablo, pero ¿qué? El Eterno ilumina a Pablo para que Pablo entre diciéndoles, porque dice que tenían un montón de nombres de dioses, pero había uno que decía al Dios no conocido. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Cuando le preguntan, ¿y en nombre de quién? No, yo les vengo a enseñar de ese Dios, del Dios no conocido, ¿verdad? Cuando ellos vieron, ese es uno de los nuestros, pues sí, queremos hablar, queremos oírte de él, ¿verdad? Esa es la sabiduría que cada uno de nosotros tenemos que tener para hablarles a las personas. Entonces, por esta razón, pues vamos a hablar del idioma hebreo. Ahora, quiero decirles, hermanos, de que cuando nosotros hablamos del idioma hebreo, de hecho, si se recuerdan, en la Biblia, ¿verdad?, cuando comienza con el libro de Génesis, o Bereshit 1, 2, 3, 4, 5, 6, las escrituras nos dicen que toda la tierra era de una sola lengua. Toda la tierra era de una sola lengua, es decir, solamente había un idioma. Y no fue sino hasta que más adelante las escrituras nos dicen, ¿verdad?, inclusive después del diluvio, que un hombre por ahí comenzó a levantar una torre cuya cúspide llegaba al cielo, ¿verdad? ¿Y por qué levantaron esa cúspide, la torre de Babel? Ellos dijeron: no, hay que hacer ¿verdad? Si se vuelve a venir otro diluvio a la tierra, nos subimos y ahí nos salvamos, ¿verdad? Pero la escritura dice que aunque a las estrellas te fueras de ahí, o sea, no podemos escondernos del Eterno. Sin embargo, ¿verdad?, cuando ellos estaban haciendo esa torre, dice las escrituras que el Eterno confundió los lenguajes, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Es que ahí en aquel tiempo surgieron, de acuerdo a la historia de nuestro pueblo, 70 idiomas, adicional al idioma hebreo, ¿verdad? De hecho, hay algunos comentaristas antiguos que dicen de que Faraón de Egipto podía hablar 70 idiomas, y se dice de que José, cuando llegó a Egipto, podía hablar 71. El idioma que no podía hablar el faraón era el hebreo. En cambio, José, sí, eso está en la historia antigua, que le dice: mira, no reveles, por favor, ¿verdad? Porque yo tengo que saber más que tú.
Entonces no puede ser que tú conozcas el hebreo y yo no. Entonces se dice que no. Eso se los estoy comentando como una historia, ¿verdad? Antigua. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, sucedió de que surgieron los 70 idiomas de la tierra. Entonces, una vez surgen los 70 idiomas, pero ¿qué pasó con el idioma hebreo? El idioma hebreo, a pesar de que ha cambiado, digamos, su forma de escribir, la forma en la que se pronuncia sigue siendo la misma. Es decir, por ejemplo, cuando aparece ahí, en la Biblia se aparecen varón y varona, ¿verdad? Aparece la expresión en hebreo ish e isha. Esa pronunciación ish e isha es la misma pronunciación desde siempre, hasta hoy. Lo que ha venido cambiando es la forma en la que digamos, hoy en día el hebreo más conocido es el hebreo cursivo, que es como escribir de carta, digamos, ya sea el inglés o el español, ¿verdad? Está el hebreo cuadrado y está el hebreo antiguo, que se le llama hebreo arcaico, ¿verdad? Como está el hebreo pictográfico, que son algunas señitas. Algún día más adelante tal vez y pueda tener yo o algo, ¿verdad? Para poderles mostrar como, digamos, un poquito de letras y todo eso, el Eterno va a proveer, o nos da ideas, ¿verdad? Pero cuando hablamos del hebreo pictográfico, estamos hablando de un hebreo súper antiguo. Entonces, que es lo primero, ¿verdad? Para lo que hoy es el idioma hebreo. Ahora bien, como estamos hablando, ¿verdad?, acerca de los idiomas antiguos y que el idioma hebreo permaneció siempre, digamos, como lengua semítica, ¿verdad? Permaneció con Abraham, vamos a decir con Set, con Abraham, después, con Sem, ¿verdad? Después vamos a decir que venía, ¿verdad? Sí, el linaje de Adán hasta llegar hasta Noé, y de Noé a Sem, de Sem a Abraham, Isaac, Jacob, y pasó hacia lo que es Israel posteriormente. Entonces, tenemos que saber, en primer lugar, por ejemplo, nosotros tenemos en la Biblia un pasaje que está en el libro de Éxodo. Me gustaría que lo viéramos. Éxodo, que en hebreo es el libro de Shemot, ¿verdad? Éxodo capítulo 31 y verso 18. De hecho, la otra vez les decía yo, ¿verdad?, que los nombres originales de los libros, cuando se tradujo la Septuaginta 2 siglos antes del Mesías, ahí le pusieron Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Pero los nombres originales de los libros son Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar y Devarim. Esos son los que, por cierto, cada uno de los libros comienza con una frase en el primer pasaje del libro. Por ejemplo, ¿cómo comienza el libro de Génesis? En hebreo, Bereshit, así, Bereshit bara Elohim et hashamayim haaretz. Entonces comienza Bereshit. Bereshit, ¿qué significa Bereshit? Es lo que se tradujo como Génesis. Bereshit significa en el principio. Bereshit significa en el principio. Si nos vamos a Éxodo, por ejemplo, en hebreo es Shemot, ¿verdad? ¿Y cómo comienza el libro el que conocemos como Éxodo? Estos son los nombres. Ahí está Shemot, está el nombre del libro al principio del libro. Si nos vamos, por ejemplo, a Vaikra o Bemidbar, por ejemplo, si nos vamos a Vaikra, veamos acá, vamos a ver. Y Vaikra significa y llamó. Así comienza el libro, y llamó. ¿Verdad? Si vamos a Bemidbar, que es el nombre del cuarto libro, Números, Bemidbar significa en el desierto. Y ahí está la palabra en el primer pasaje del primer pasaje de Números. ¿Verdad? Y si nos vamos al nombre de la Torah, es Devarim, ¿verdad? Y así comienza el libro de Deuteronomio. Estas son las palabras. Palabras, eso significa Devarim, palabras. Entonces, cada uno de los libros originalmente, ¿verdad?, tienen estos nombres que les acabo de mencionar, ¿verdad? Y estos nombres comienzan, el nombre está en el primer pasaje de cada uno de los capítulos, o sea, en el primer capítulo, en el primer pasaje de cada uno de los 5 libros de la Torah, o sea, es decir, de la instrucción del Eterno, de la ley de Dios, como se le conoce. Entonces, tenemos, por ejemplo, este pasaje que está en Shemot, segundo libro de la Torah, segundo libro de la ley de Dios, Torah, es Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18. Dice así:
y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Adonai, con el dedo de Yahweh, con el dedo del Eterno. Entonces, dice acá que el Eterno, fíjense bien, esas tablas de la Torá, dice que fueron escritas con su dedo. Y la pregunta es, ¿en qué idioma estaban escritas? Pues estaban escritas en lo que conocemos hoy como el idioma hebreo. De hecho, algunas veces les he dicho yo, ¿verdad? Cuando estamos estudiando algún tema, vea, de toda la Biblia, les digo yo, toda la Biblia fue inspirada por el Eterno. Solamente hay una parte que no fue inspirada, ¿verdad? ¿Y cuál parte es? La parte de las 10 palabras. Aseret Hadibrot, así se dice, las 10 palabras. ¿Y por qué no fueron inspiradas? Porque fueron escritas directamente por el dedo del Eterno, es la Torá. Entonces, esas fueron escritas en Ivrit. Ivrit se dice hebreo en hebreo. Parece un trabalengua, pero así es la cosa. Entonces, ¿qué es lo que vemos? De que el Eterno, fíjense bien, de la misma manera que escribió esas lujot se dice tablas en hebreo. Vamos a aprender hebreo, poquito a poco. Entonces, esas lujot, esas tablas, estaban escritas por adelante y por atrás, ¿verdad? En hebreo. ¿Quién escribió? El Eterno, nuestro Elohim. Él escribió en hebreo en esas tablas. ¿Qué sucedió más adelante? Bueno, luego después nos llegó lo que es la Torá completa. En primer lugar, desde Bereshit hasta Devarim, o sea, desde Génesis hasta Deuteronomio. ¿En qué idioma? Pues en el idioma hebreo, ¿verdad? Luego después tenemos todo lo que es el Antiguo Testamento, así se le llama el Tanakh. Ya hemos hablado de qué significa la palabra Tanakh, que es un acróstico, donde está la T, la N y la K, ¿verdad? Que son como las siglas de la palabra, la T de Torah, la N de Nevi'im y la K de Ketuvim, que es la Torah, los profetas y los escritos, que no son los escritos, son todos los que no son ni los libros de los profetas ni la Torah, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, lo que es el Tanakh, ¿verdad? O como se le llama, o mal llama, Antiguo Testamento, ¿verdad? Escrito totalmente en hebreo. Ahora, cuando entramos a la parte del Nuevo Testamento, la parte del Pacto Renovado, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, donde dice, bueno, aquí esto se dio en griego. Bueno, de hecho hay un estudio posterior, si el Eterno permite, ¿verdad?, en su momento, que vamos a ver eso porque hoy en día se dice que los escritos originales del Nuevo Testamento son en griego, ¿verdad? Pero hay bastante tela para cortar, ¿verdad? El punto es que inclusive para entender la parte del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, como he dicho siempre, tenemos que entender el Antiguo Testamento. Muchas veces, en muchas oportunidades, yo he explicado que la Biblia que tenían los apóstoles, ¿verdad?, los shaliachim, la Biblia que tenían los discípulos, es decir, los talmidim, eso estoy diciendo hebreo y español, ¿verdad? Allá, si ustedes quieren copiar ahí, la Biblia que ellos tenían, por decirlo así, era lo que hoy se conoce como Antiguo Testamento, el Tanakh. Esa era la Biblia de ellos. Entonces, todos los hombres, igual Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad?, Santiago, Pedro, Pablo, ¿verdad?, y todos los escritores fueron judíos, ¿verdad? Y se dice muchas veces, ¿verdad?, el teólogo dice, no, Lucas no, ¿verdad?, porque no. Independientemente, era un convertido o un prosélito, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad?, donde todos los escritores de la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, o tanto en lo que es el Tanakh como el Pacto Renovado, ¿verdad?, eran israelitas, ¿verdad?, eran israelitas. Todo se desarrolló dentro de la tierra de Israel, ¿verdad? Nuestro Mesías es judío, Yehudí, el león de la tribu de Judá. Y es decir, por esta razón, ¿verdad?, cuando hablamos de las raíces hebreas, ¿verdad?, porque es el comienzo. Si bien es cierto, un árbol, ¿verdad?, puede tener muy bonitas hojas y los frutos y todo, ¿verdad?, y lo mejor del árbol está escondido. ¿Dónde? En las raíces. Porque es de las raíces donde viene todo lo que es la savia, ¿verdad?, que nutre a todo el árbol, ¿verdad?, para que el árbol se mantenga bueno. Si le cortamos las raíces, ¿qué pasa? El árbol se nos cae, ¿verdad? Por esto es que estamos hablando de nuestras raíces, ¿verdad?
Porque ¿quién se sube a un árbol, verdad? Y le corta el tronco, ¿verdad? Obviamente se va, si está fundamentado en él. Por esta razón, ¿verdad? Hemos dicho que siempre, y una de las cosas que más ha atacado el Hasatán ha sido la base, es decir, la Torá. La Torá son las bases, la Torá son las raíces. Los primeros 5 libros de la Biblia es lo que más ha atacado. ¿Por qué razón? Porque si destruye la base, se viene todo abajo. Miren lo que pasó con las Torres Gemelas, ¿verdad? Con todo lo que habían planeado. En ese caso, las bases estaban en medio de las torres. Le dieron a las torres y se vino abajo todo. Y por esta razón, ¿verdad? Por esta razón hablamos hoy en día y seguiremos hablando de la bendita Torá de nuestro Mesías Yeshua, ¿verdad? Bajo el nuevo pacto. Entonces, tenemos, vamos a ver acá si nos vamos a un pasaje. Vamos a ver. Tenemos en la Biblia, por ejemplo, nombres hebreos, ¿verdad? Los nombres. ¿Cuál es la importancia de los nombres hebreos? De hecho, en nuestros países, digamos acá donde vivimos, Latinoamérica, yo creo que la mayoría de países, creo que de habla inglesa o de otros idiomas, cuando le ponen un nombre a su hijo, ¿verdad? O a un niño o una niña, casi nadie se anda fijando el significado. Yo creo que le ponen el nombre porque así se llama la mamá, así se llama el tío, ¿verdad? Y aquí en esos países también la gente, yo creo que todavía hay personas que tienen, digamos, esa tradición, ¿verdad? Que tienen el calendario. Y como ya el calendario tiene el nombre de todos los santos, cada día tiene su santo, le ponen el nombre del día que nació de acuerdo al santo, ¿verdad? Que tiene el día, y así les ponen a las personas. Entonces nadie se anda fijando en los nombres, pero bíblicamente hablando, los nombres tienen una gran importancia. Y digo porque los nombres hebreos no simples son nombres por ser nombres, sino que tienen un mensaje, muchas veces un mensaje profético, ¿verdad? Los nombres. Voy a ver, por ejemplo, si nos acordamos de esto. Las escrituras nos hablan en Génesis 17:5, ¿verdad? Que hubo un hombre llamado Abraham. Así, Abraham. Pero ¿qué dijo el Eterno? Ya no será más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham. ¿Verdad? Abraham. No Abraham. Unas veces, bueno, yo antes así decía Abraham, pero es Abraham. Entonces, ¿qué sucede? Viene el Eterno y le está cambiando nombre. Y uno dice, pero el nombre da lo mismo una cosa que otra. No da lo mismo. Inclusive para personas actualmente, los nombres, aunque alguien piense que los nombres no signifiquen nada, la mayoría de gente hay mucha gente hoy en día que para ponerle nombre a sus hijos anda buscando nombres bíblicos. Vean, nombres bíblicos. Ahora, tal vez nombres bíblicos no sería mucho quizás como está un poco mal dicho, ¿verdad? Porque igual Goliat es bíblico, ¿verdad? Pero nunca he visto que, bueno, no sé, tal vez hay algún niño que le han puesto, tal vez, no sé, Caín Goliat, ¿verdad? O que le han puesto, una niña que le han puesto Jezabel, ¿verdad? Casi es raro que le pongan esos nombres, ¿verdad? O que le pongan Judas, ¿verdad? O sea, la gente no utiliza esos nombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fueron personas malas, dice. Judas acá, vení para acá. No, casi no les ponen esos nombres, porque saben que son personas que no hicieron cosas buenas. Entonces, allá a lo lejos, ¿verdad? La gente sabe que los nombres, aunque lamentablemente, ¿verdad? Es una pena, ¿verdad? Que por ahí, ¿verdad? Agarren a David, ¿verdad? Y le metan tres cadenas perpetuas más 200 años, ¿verdad? O sea, lamentablemente, ¿verdad? Que nombres con nombres con grandes significados. David significa amado, ¿verdad? Y sabemos quién fue David. O hablar de otros nombres de los profetas, ¿verdad? Lamentablemente no, o sea, ¿verdad? No viven de acuerdo las personas a los nombres que tienen. Pero les estoy diciendo esto para que ustedes vean que los nombres sí importan. De la misma manera, o sea, por eso les digo, si el nombre Abraham, si para Dios un nombre da igual que otro, nunca le hubiese cambiado el nombre a Abraham. Se llamará Abraham y se acabó. No, es porque tiene que ver proféticamente hablando. ¿Qué significa Abraham? Padre grande o padre enaltecido. ¿Qué significa Abraham? Significa padre de naciones. Tiene que ver con algo que va a pasar en el futuro con nuestro padre Abraham. Y ahí estamos nosotros metidos también, metidos por la misericordia del Eterno como descendientes y como hijos de nuestro padre Abraham. Si nos vamos al libro de Génesis 35:10,
volvemos a encontrar, ¿verdad?, otra vez a otro personaje bíblico, y en este caso estoy hablando de Jacob, ¿verdad? Él se llamaba Jacob y le dijo el Eterno: tu nombre ya no más será Jacob, sino que tu nombre será Israel. Viene el Eterno y le cambia nombre. O sea, por eso vuelvo y repito, un nombre no es que da igual, da lo mismo una cosa que otra, no da lo mismo para él una cosa que otra. De otra manera no estuviera cambiando nombres, ¿verdad? Hubieron nombres, ¿verdad?, que el Eterno pues dijo que les pusieran así, como el caso de Samuel, ¿verdad? Shemuel, como es su nombre. Igual el Eterno le dijo, se le aparece el ángel, ¿verdad?, allá a Amna, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad?, igual pues este será el nombre del niño, ¿verdad? De hecho, Otoniel me recuerda ahí el nombre Amalek, ¿verdad? Amalek, pues obviamente otro de los nombres, aunque yo conocí una persona, una muchacha que se llama así, Amalek, ¿verdad? Por la misma ignorancia, pues, ¿verdad? Se le ponen nombres así a los niños, y yo sé que hay más nombres. Está el nombre Nimrod también, en la Biblia aparece Nimrod como poderoso cazador delante del Eterno. Entonces a alguien se puede haber confundido también, y como dijo ahí Nimrod, poderoso cazador delante de Hashem, le pongo Nimrod a mi hijo, y así le pusieron. Entonces, pero les digo, o sea, los nombres son importantes. En la Biblia existen, por lo menos yo les voy a dar 7 ejemplos de nombres que son puestos por el Eterno. El primer nombre es Abraham, fíjense bien, aunque también está su esposa Sara, ella se llamaba Sarai, ¿verdad? Y luego el Eterno le puso como, Sarai significa princesa, y cuando hablamos de Sara significa madre de naciones, porque Sara es madre de naciones, y también nuestro padre Abraham es padre de naciones. Esa pareja, a los dos se les agregó una letra H, es una letra Hei, así se le llama, una letra hebrea, que por cierto el nombre del Eterno tiene 2 Hei, Yud Hei, Bau Hei. Entonces esa pareja, inclusive los dos se rieron, ¿verdad? Habla de los dos se rieron, y es como decir, tanto Abraham y Sara, ¿verdad?, tienen a un hijo llamado en la Biblia el hijo de la promesa. Es hablar de otro tema muy grande en la Biblia. Bueno, tenemos el caso de Jacob, ya lo dijimos. En la Biblia también aparece en el libro de Oseas, en el capítulo 1 y en el verso 9, aparece donde el Eterno le dice, ¿verdad?, al profeta, que el profeta Oseas tiene un hijo con una mujer por ahí, ¿verdad? Hay un tema ahí un poco más profundo al respecto. Pero el profeta Oseas tiene un hijo llamado, o creo que es una hija, no me recuerdo si es hijo o hija, pero se llama Lo-Ammi. Así, es nombre puesto por el Eterno. ¿Qué significa Lo-Ammi? Significa no pueblo mío. La palabra hebrea Lo, L-O, es no. L-O es no. Siempre que ustedes acuérdense de eso, Lo es no, Lo. Entonces, Lo-Ammi significa no pueblo mío. Y luego tiene otro hijo, ¿verdad? Creo que esta sí es hija, que se llama Lo-Ruhama. Esa aparece en Oseas 1.6, ¿verdad? Lo-Ruhama. Y es esposa, porque el profeta Oseas se casó con Gomer, así se llama la esposa. Y en este caso, ¿verdad?, Lo-Ruhama significa no tendré más misericordia de ella, o no me compadeceré más de ella. Y aparece un tercero que es Jezreel. Todos estos nombres es el Eterno el que se los da, y están en hebreo. Jezreel, ¿qué significa Jezreel? En Oseas 1.14, Jezreel significa la sembraré para mí en la tierra. Esos 3 nombres son proféticos con algo que va a pasar con Israel en el futuro, ¿verdad? Porque Israel va a dejar de ser el pueblo del Eterno, dice que no va a tener más misericordia de él, y lo va a sembrar en todas las naciones. Es decir, estamos hablando de la dispersión del reino del norte, o de la casa de Israel, en todas las naciones, ¿verdad? Fueron sembradas como semillitas muertas, ¿verdad? Como semillitas muertas, porque el reino del norte e Israel se convirtieron en huesos secos, y prácticamente fueron sembradas en toda la tierra. Lo mejor de todo es que la profecía, ¿verdad?, si nosotros tiramos semillitas en todos los lugares, aparentemente están muertas, pero cuando caiga la lluvia, ¿verdad?, ¿qué es lo que va a pasar con esas semillitas? Van a germinar y van a llenar el mundo se va a llenar de toda la simiente de nuestro Padre Santo, es decir, toda la simiente de Israel. Eso es lo que dice, si no me equivoco, Isaías capítulo 27, verso 6, si no después me corrigen. Dice que toda la faz del mundo se llenará de fruto. Florecerá Israel, dice, toda la faz del mundo se llenará de fruto. Entonces, otro de los nombres, ¿verdad?, es
Juan, que en hebreo es Johanán. Aparece en el libro de Lucas 1:13. Ahí, ¿verdad? Dice que el ángel le dice: Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Elisheba, que es Elizabeth, dice que dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan, que es Johanán, es el nombre hebreo. Entonces también aparece el nombre, y tenemos un séptimo nombre, ¿verdad? Que aparece en Mateo 1:21, que es el nombre Yeshua, ¿verdad? Se le conoce como Yeshua, nombre corto, y como Yahoshua, nombre largo. ¿Vea? Eso es muy parecido al nombre del Eterno. El Eterno tiene un nombre largo, ¿verdad? Yud, Hei, Bau, Hei. Lo más cercano es Yahweh, con las 5 vocales, ¿verdad? I-A-O-U-E, Yahweh. Y está también el nombre corto del Eterno, que es Yah, así, Yah, porque así aparece como Yah, mi nombre es Yah, y aparece también el nombre como Yahweh, compuesto por ya sea Yud-Hei, que es Yah, o Yahweh, con Yud-Hei, Bau-Hei. Entonces, acá también aparece el nombre del Mesías, donde dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua. ¿Por qué dice? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Los nombres, muchos nombres aparecen así, ¿verdad? Porque salvará. Porque salvará. ¿Por qué? Porque el nombre Yeshua significa salvación. Es decir, el Mesías es la salvación del Eterno. Entonces, que por cierto, los nombres propios no pueden ser traducidos. Los nombres propios no pueden ser traducidos. Un nombre, por ejemplo, si hablamos de nombres de personajes modernos, por decirlo así, que tal vez no valdría la pena mencionar, pero tengo que hacerlo, ¿verdad? Si hablamos de personas conocidas, famosos, que hay un personaje por ahí que se le llama, ¿verdad? Un personaje chino, Bruce Lee, por ejemplo, pero ¿cómo le vamos a decir aquí en El Salvador? No, pues así, Bruce Lee, porque así se llama, ¿verdad? Y hay una serie de artistas y gente famosa, ¿verdad? Que jamás a nadie se le ocurrió llamarle de otro nombre. Decir, ¿cómo se llama? Arnold Schwarzenegger. Aquí ¿cómo es? Arnoldo. No, así se llama. Entonces, estoy hablando, ¿verdad? Como digo, no vale la pena hablar de eso, pero estoy poniendo estos ejemplos, ¿verdad? Porque cuanto más el nombre bendito de nuestro Padre, o el nombre bendito de nuestro Mesías, ¿verdad? Que su nombre es Yeshua, ¿verdad? Y que hoy se conoce con otros nombres, ¿verdad? A los cuales, pues, como hemos dicho siempre, pues, el nombre Yeshua es el nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Es importante que conozcamos su nombre y que apreciemos su nombre y que lo mencionemos. Hablarle como le llamó papá y mamá, Yeshua, como el ángel le puso, ¿verdad? Conocer la importancia que tiene el hebreo y los nombres originales en hebreo, para el Eterno tiene una gran importancia, ¿verdad? Por esta razón, oiga bien, por esta razón estamos yendo aquí, ¿verdad?, a hablar de los nombres. Dentro de las escrituras, por ejemplo, hubieron muchos nombres que, por ejemplo, tenían la partícula del nombre corto del Eterno, ¿verdad? Por ejemplo, en el Salmo 147, si no me equivoco, dice ahí en las Biblias, usualmente en la Biblia Reina Valera, dice alabad a Jah, así, alabad a J-A-H, y uno dice, ¿y por qué dice Jah ahí, verdad? Pues es abreviado Jehová, dice la gente. No, no se puede poner el nombre abreviado, ni que tuvieran poca tinta o que no tuvieran tiempo, ¿verdad? Sino que es el nombre corto, ¿verdad? Que sería Yah, así, Yah, porque la letra J es la letra Yud, que es la letra más pequeñita del alefato hebreo, y que la letra más cercana en nuestro vocabulario es la letra Y o la letra I. Entonces, de ahí sale Yah, y ese Yah, que es parte del nombre, lo tienen nombres de algunos profetas. Yo les voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, Isaías en hebreo es Yesayah, o también se puede decir Yesayahu, Yesayah, ahí está la partícula Yah. También Jeremías es Yirmiyah o Yirmiyahu. Zacarías es Secariyah, ahí está la partícula Yah. Sofonías es Zefaniyah o también Zefaniyahu. Joel es Yael. Ananías es Ananiyah. Azarías es Azariyah. Malaquías es Melahiyah. Miqueas es Micaíah. Oseas es Osías.
Abdías es Obadía, Elías es Elías, Nehemías es Nehemías, Mateo es inclusive Matilla o Matillahu, Josías es Yosías y Semaías es Semaíyah. Tienen esa partícula digamos, el nombre, y es porque en los significados de ellos está el nombre del Eterno. Esto es como, por ejemplo, la palabra, bueno, les voy a mencionar algunos textos para que los anoten si ustedes quieren, donde aparece el nombre corto, el nombre del Eterno en corto. Vaya, por ejemplo, el Salmo 68:4, o en hebreo Salmo se dice Tehilá, o en plural Salmos es Tehilín, ¿verdad? Entonces, Tehilín 68:4 está escrito así. Dice: cantad al Eterno, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Y luego dice: Yah es su nombre, alegraos delante de él. Vea, aquí no lo está ni abreviando, sino que el Eterno tiene un nombre corto y un nombre largo. Entonces aparece Yah. También está en el Salmo 77:11, está en el Salmo 94:12 y el Salmo 115:17 y el Salmo que mencioné anteriormente. Realmente hay muchos más, pero son algunos ejemplos nada más que yo les estoy poniendo. De hecho, existe una palabra que la mayor parte de nosotros en algún momento la dijimos y la seguimos diciendo. Vea, y es la palabra aleluya. La palabra aleluya en el hebreo es aleluya. La aleluya es una palabra compuesta, es decir, tenemos el verbo halel, aquí digamos halel. Halel, cuando uno va a cantar una alabanza, dice cantemos, vamos a cantar un halel, ¿verdad? De hecho, el Salmo 117, donde dice alabad a Adonai o a Yud-Hei Bau-Hei, a Yahweh, alabad al Eterno, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Adonai es para siempre, aleluya, amén. En este salmo, en el hebreo, se dice Halelu et Adonai kol goyim, alabad a Adonai, naciones todas. Pero cuando dice alabad a Adonai, en el hebreo es Halelu et Adonai. Halelu es alabad a, Halelu. Ahora, cuando decimos alabad a, Halelu, ya, estamos diciendo alabad a Yah. Esto es lo que se dice. Entonces, ¿cuántas personas hoy en día no han mencionado la palabra aleluya? O sea, yo creo que son muchísimas. O sea, hay muchísimas personas las que hemos mencionado esa palabra y la seguimos mencionando. De hecho, también hay otra palabra, ¿verdad?, que se ha mencionado de dos maneras, ¿verdad? Por ejemplo, los judíos askenazitas mencionan omein, también amén, y el sefardita lo ha pronunciado amén. Ahora, la palabra amén, que es, o sea, es decir, en el hebreo original, la palabra amén está compuesta por una alef, que es equivalente a la A, por decirlo, una men, que es el equivalente a la M, y una nun, que es el equivalente a la letra N, la N de naranja, para que me entiendan y se oiga bien. Entonces, la palabra amén es una palabra increíble porque no es una... En cualquier Biblia que nosotros veamos, en inglés, en tailandés, en chino, en cualquier idioma que usted vea, siempre se dice amén. O sea, en español, en inglés, en cualquiera, amén. Amén, usted va a encontrar que esa palabra no la tradujeron esa palabra. Y si alguien pregunta, mire, ¿por qué le puso? ¿Y por qué significa amén? Algunas veces nosotros respondemos, amén significa así es. Bueno, entonces, ¿por qué no decimos así es? Así no, ¿saben por qué? Porque el hebreo tiene algo que cuando se traslada a otro idioma, si bien es cierto el griego es el más cercano, no tiene la grandeza de lo que, o sea, la expresión, o sea, lo que significa en hebreo, cuando se pasa al griego pierde, o sea, no es como en el español, pierde un poco el significado. Entonces, cuando hablamos de la palabra amén, es una palabra que es como decir, viene a ser como unas siglas, lo que les decía, unas siglas. Esas tres letras que les acabo de mencionar, que significan estamos hablando de la alef, la men y la nun, que es equivalente a la A, la M y la N,
porque el hebreo no tenía vocales. Las vocales se le pusieron en el siglo VI, llamadas las Nikudot. Entonces, pero la A, la M y la N, o la Aleph, la Men y la Nun, es un acróstico. Es un acróstico. ¿Qué significa Adonai Melech Neeman? Adonai Melech Neeman. ¿Y qué significa Adonai Melech Neeman? Significa el Eterno es el Rey, fíjense bien, fiel, justo y verdadero. Eso significa. De hecho, hay un pasaje, nada menos en Apocalipsis, donde al Mesías se le llama el Amén, ¿verdad? Y a la par dice algo que va con el nombre Amén. Él es el Amén, ¿verdad? Y después de eso, ¿qué dice? Él es el Amén. Y dice si no me equivoco, vamos a verlo mejor, para no estar aquí buscando otra cosa. Creería yo que dice el testigo fiel, ¿verdad? Pero quiero ver si encuentro aquí esta palabra. Pues no me recuerdo si dice fiel y verdadero. Veamos si la encuentro. Veamos 3:14 de Apocalipsis. Ahí vamos a ver. Apocalipsis 3. Y vamos a ver el verso 14. Veamos. Dice, y escribe al ángel de la Keilah, de la congregación en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación del Eterno, dice esto. Ahí está, eso está relacionado con lo que significa Amén, Adonai Melech Neeman, ¿verdad? Esto es bien importante, ¿verdad? Porque algunas veces alguien diría, pero ¿y por qué no significa mejor Yud-He, Bau-He, ¿verdad? O Yeshua. No, porque algunas veces es necesario que se utilice Adonai, o algunas veces es necesario que se utilice Elohim. Elohim es lo que se traduce como Dios y Adonai es lo que se traduce como mi Señor. En cierta oportunidad una persona me decía, o sea, uno se encuentra con muchas personas, ¿verdad? Entonces me decía, mire, ¿por qué no dice Elohim y el nombre del Eterno, ¿verdad? Yud-He, Bau-He, Yahweh. No tiene que decir solo Elohim, tiene que mencionar el nombre porque no está hablando de otro Elohim. No. En la Biblia, cuando usted comienza a leer Génesis 1, Bereshit 1, dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. No hay necesidad de poner el nombre a la par, Elohim simplemente. ¿Por qué? Bueno, hay un estudio un poquito más. Después vamos a ver cuándo es que se utiliza los títulos del Eterno y cuándo se utiliza el nombre, porque los otros, Hashem, el Shaddai, Adonai, el Elohim, son títulos. El nombre solo es uno y aparece casi 7000 veces en las escrituras, Yud-He, Bau-He. Y ya hemos dicho, ¿verdad? El nombre que está más cercano, que poco me gusta mencionar, es Yahweh, por la santidad del nombre. Entonces, pero hay que saberlo, hay que conocerlo, cuál es el nombre. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿verdad? Pues justamente esto, justamente les acabo de mencionar la palabra Elohim, ¿verdad? La palabra Elohim es otro de los títulos del Eterno, ¿verdad? Pues ese es el que aparece en Bereshit o Génesis 1. Y tenemos, por ejemplo, esto, ¿verdad? La contracción de la palabra Elohim es la palabra El, así, El. El es, bíblicamente, Él es la contracción de Elohim. Y aparece también en diferentes nombres, como es el caso de Daniel, Daniel. Está también Misael, Gabriel, Yeseskel, Yael, Emanuel, Israel, Natanael, Abdiel, Amiel, Mijael, Jezreel, Shemuel, Uziel, Salatiel. Siempre que aparece la partícula El al final de los nombres, ahí está el nombre Elohim contraído, lo que se traduce como Dios, ¿verdad? Eso, Él. De hecho, aquí es muy común en mi país que a la gente le gusta ponerle aquí abundan mucho las pupusas, ¿verdad? Para el que no conozca eso, yo creo
Entonces, pupuserías o tiendas, ¿verdad? Les ponen por nombre pupusería Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dice la gente, Dios con nosotros. ¿A dónde está la palabra Dios? Esa está en la última partícula, que es la partícula él. Emano es con nosotros. Él es la contracción de la palabra Elohim, ¿verdad? Entonces, es así, fíjense bien, como nosotros podemos ir viendo la importancia del idioma hebreo y en este caso, ¿verdad? Estamos viendo nombres, la importancia de los nombres bíblicos, de los nombres hebreos en la Biblia. Si ustedes se recuerdan, tenemos una historia en el libro de Daniel. Bueno, Daniel nos cuenta que, bueno, llevaron a ciertos jóvenes que eran los más ilustres, ¿verdad? Los más letrados, por decirlo así, allá en Jerusalén, digamos del Reino del Sur, y dentro de esos hombres estaba Daniel, estaba Ana, se lo voy a mencionar así, ¿verdad? Porque casi siempre cuando yo pregunto, mire, ¿cómo se llamaron aquellos hombres que los echaron al horno de fuego ardiente? ¿Verdad? La mayoría decimos, ya sé, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Y sí, sí, tiene razón. Pero realmente a la vez no tenemos razón. Sí tenemos razón y no tenemos razón. ¿Por qué tenemos razón? Porque en la Biblia aparecen ellos tres, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Pero cuando comencemos a leer Daniel capítulo 1, principalmente en el verso 6 y 7, resulta de que ahí lo que dice es, y voy a leerlo, entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Sadrach, a Misael le puso Mesach y a Azarías Abed-Negó. O sea, le cambió nombres, ¿verdad? Inclusive a Daniel le pusieron Belsasar. Entonces la pregunta es, ¿por qué les cambiaron nombres en Babilonia? ¿Por qué les cambiaron nombres? Bueno, porque desde siempre los nombres hebreos como que han sido rechazados por la Babilonia, ¿verdad? Estamos hablando de la Babilonia antigua y rechazados. ¿Por qué? ¿Por qué los nombres hebreos son rechazados? Porque dentro de los nombres o está el nombre del Eterno, ya sea el nombre Yah, la partícula Yah o la partícula El, Elohim. O sea, los nombres hebreos usualmente exaltan al nombre el nombre del Todopoderoso, del Rey del Universo. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo? ¿Qué significan estos nombres? Por ejemplo, el nombre Ananías, bueno, para comenzar, el nombre Daniel. Dan, está la palabra Dani. Dani tiene que ver con juicio. De ahí viene la tribu de Dan, ¿verdad? Inclusive una hermana de los 12 varones de las tribus de Israel se llamaba Dina. Dina tiene que ver con juicio. Dan, que es la tribu también, tiene que ver con juicio. De hecho acá, ¿verdad? El nombre Daniel significa Dios o Elohim es mi juez. Dani significa es mi juez. El significa Elohim, como hemos dicho, lo que se traduce como Dios hoy en día. Luego tenemos el nombre Ananías. Ananías significa Yah es misericordioso, hablando del Eterno. Misael o Mijael significa ¿quién como Elohim? ¿Verdad? Está la palabra Misa o Mija y El de Elohim. ¿Quién como Elohim? Y Azaría significa Azarí es mi fuerza y Yah, o sea, Yah es mi fuerza, eso significa. Entonces, Daniel significa Elohim es mi juez, Ananías significa Yah es misericordioso, Misael significa quién es como Elohim y Azarías significa Yah es mi fuerza. Pero ¿qué sucede? Vinieron ellos y les cambiaron nombre. Y le pusieron a Daniel, le pusieron Belsasar. ¿Qué significa Belsasar? ¿Quién como el dios Bel? A Sadrach, ¿qué significa Sadrach? Significa ¿quién como el dios Sol? A Mesach significa ¿quién como la diosa Luna? Y Abed-Nego significa ¿quién como el padre, el dios Nabu? Eso significa. O sea, les cambiaron los nombres porque los nombres hebreos tienen partículas del nombre del Eterno en nosotros. O en este caso en los profetas o en los grandes hombres de la hierba. Entonces, por esta razón, ¿verdad? Es que dentro de las escrituras aparece este pasaje, Éxodo 23:13, Shemot, que es Shemot, es Éxodo. 23:13 nos dice así, dice, y todo
lo que os he dicho, guardando. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. O sea, esto, ¿verdad? Algunos, lo llegan a malentender tanto, ¿verdad? Que piensan que no tienen que hablar nada en ningún idioma más que solamente en hebreo, ¿verdad? Y lo que pasa es de que llegamos a un legalismo extremo que hasta cierto punto molesta. Entonces, lo que necesitamos es, en primer lugar, entender, ¿verdad? Entender las cosas y que el Eterno vaya haciendo la obra en nuestras mentes y corazones y enseñárselos a los demás, y que sea el Eterno el que vaya trabajando en los demás, y yo no me voy a molestar si mi hermano entiende más lento o más rápido. No me voy a molestar, porque es el Eterno el que está trabajando en su vida. Yo no puedo obligarlo, sí puedo enseñarle, sí puedo tratar de dar a conocer lo que el Eterno me dio, pero tampoco voy a tenerlo como mi enemigo, porque no entiende exactamente como yo. Por eso es que explicaba anteriormente, ¿verdad? El apóstol Pablo, Shaul, decía, habla de que hay que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Entonces, hay personas que son fuertes en la fe, pues ellos me tienen que llevar a mí, que yo soy débil en la fe. Entonces, tienen que tenerme paciencia, pedirle al Eterno, enseñarme. Ya vemos unos que agarramos rápido, hay otros que nos cuesta, pero el objetivo es que al final todos lleguemos, ¿verdad? Así como cuando se encontró Jacob con Esaú, y Esaú decía, vámonos, no, le dijo. Mejor déjame que yo me vaya tranquilamente, porque vienen aquí mujeres, niños y animales, y no podemos ir al paso de ustedes, que vienen solo guerreros, ¿verdad? Entonces, de la misma manera nosotros hoy. Entonces, ya dije, el objetivo principal, ¿verdad? Es que destruir todo lo que es la idolatría, todos los nombres de los dioses, ¿verdad? Y si he dicho acá, ¿verdad? Los nombres se mencionan, porque la Biblia menciona nombres de dioses, pero con el objetivo de enseñarles, de dar a conocer, y nos enseñan a nosotros también, ¿verdad? Ya mencioné, habla de, hay varios nombres de dioses que aparecen en la Biblia, ¿verdad? Pero, como digo, con el objetivo de que aprendamos, ¿verdad? Vamos a ver, quiero darles unos ejemplos acá de la importancia de los nombres. De los nombres hebreos, fíjense bien, la importancia de los nombres hebreos. Sí, lo que me dice Otoniel acá, algunos llegan hasta molestarse que se estudie con la Biblia Reina Valera. Sí, es cierto, es que de verdad hay desde un extremo al otro extremo. Entonces, uno tiene que comprender algo. Por ejemplo, nosotros somos llamados a llevar la palabra a todas las naciones, a llevar lo poquito que el Eterno nos ha regalado. Si usted va con una Biblia, una Biblia hebreo-español, que obviamente yo tengo y las ocupo de estudio y muy buenísimas, ¿verdad? Pero al ir con una Biblia diferente, con una Biblia hebreo-español, hay muchas Biblias hoy en día, ¿verdad? Una Biblia netzarita, hay diferentes Biblias, ¿verdad? Pero si usted va con una Biblia diferente a una persona que está acostumbrado a estudiar con una Biblia Reina Valera, lo más posible es que le diga eso. Ustedes ya están como los testigos de Jehová, ustedes andan con su Biblia aparte, ya ustedes crearon su Biblia. Entonces, aunque la Biblia, o sea, todas las Biblias son buenísimas, porque lo que yo recomiendo, a mí me preguntan, mire hermano, ¿cuál Biblia es mejor? Mire, ¿sabe qué? Obviamente, si se puede conseguir una Torah Temet, hay Biblias, ¿verdad?, que aparecen, hay Biblias que están llenas de comentarios bonitos, hay otras Biblias de que aparecen nombres, los nombres correctos, bueno, ¿verdad? Pero es bueno tener bastantes versiones, varias versiones. De hecho, yo tengo bastantes versiones de Biblia en español, donde veo, digamos, las diferentes traducciones que se dieron, ¿verdad? Y yo he pensado de que, de verdad, hoy en día, por ejemplo, acá, para el mundo latino, la mayoría utiliza una Reina Valera. Yo le digo que la Reina Valera es la Biblia del Hijo Pródigo, porque hay que aprender a manejar esa Biblia, ¿verdad? Porque para enseñarle a ellos, va a querer que les enseñemos como dice esa Biblia, y eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Hay que hacer. La Biblia Reina Valera tiene, si bien es cierto, tiene sus imperfecciones y todo, ¿verdad? Pero el mensaje se puede trasladar, ¿verdad? Porque eso es bien importante, que nosotros no solamente pensemos en solo yo, o solo en mi familia nada más, o solo, ¿verdad? O solo en mis hermanos, o sea, de la misma fe,
tenemos que pensar en llevar esta palabra a todas las naciones. Y no, imagínense que usted y yo solamente, ¿verdad?, nos hablemos solo entre nosotros y, ¿verdad?, y cuidadito. No, ¿y cómo irán si nadie les predica? Dice la palabra. ¿Y cómo irán? Pues, ¿y cómo? Pues, si el que tiene la luz no sale a anunciarla, si el que tiene la luz no habla, dice la palabra, las piedras van a hablar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hermosos son los pies de los que anuncian la shalom, la paz. Allá tenemos a nuestro Mesías y tenemos a nuestro Mesías, a nuestro Yeshua, ¿verdad? Que vinieron por ahí los peruchín a los fariseos, vinieron y le dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? ¿Verdad? O sea, ¿cómo es posible, verdad? O como, ¿verdad?, decían cuando llegó aquella mujer a jugarle los pies, ¿verdad?, si este fuera profeta, supiera quién está ahí, quién. No, o sea, dice la Escritura, ay del que dice a la otra, ay, dice, esos son humo en mi furor, al que dice a su prójimo, apártate de mí porque soy más santo que tú. Eso es peligroso, es muy peligroso. Nosotros estamos para anunciar la palabra y tenemos que hacernos a uno y a otros, o sea, y tenemos que pedir al Eterno que nos dé el carisma y que nos dé de verdad la sabiduría para poder llevar esta palabra a todas las naciones, porque para el Eterno un alma es muy importante. Un alma, muchas veces nosotros menospreciamos las almas. Yo he tenido algunos digamos, ejemplos con tal vez alguien que no me conoce, le escribo y me dice, no, a mí no me pregunte nada, pregúntele, pero de una manera, o sea, a mí no, ahí tengo un texto hace poquito que llegó algo, no sé cómo, y me respondieron, a mí no me pregunte nada, hable con mi esposo si quiere conocer, pero a mí no me vuelva a enviar mensajes, pues, o sea, de verdad, o sea, tenemos que tener manera y pedirle al Eterno que nos dé la sabiduría. ¿Para qué? Para que seamos luz a las naciones. O sea, tenemos que, ¿y cómo? Imagínense nosotros, solo entre nosotros, ¿verdad? Y cuidado, y yo conocí a una persona que decía, yo en mi trabajo yo como aparte, yo trato de no hablarle a otra gente porque esas personas son inmundas, o sea, qué terrible. ¿Y cómo iba a dar a conocer la palabra? Pues, si nosotros callamos, ¿cómo? Si nuestro Mesías, vuelvo a repetir, que es Yeshua, nuestro amado Mesías, estaba entre publicanos y pecadores, imagínense, y lo criticaron por eso, ¿verdad? Pero ¿y cómo iban a conocer a aquellas personas enfermas si la palabra misma dice, yo no he venido a los sanos, sino a los enfermos? ¿Y cómo vamos a llegar a los enfermos si no queremos acercarnos a los enfermos? O sea, que el Eterno nos dé la sabiduría y que nos dé la humildad necesaria, no, para no creernos más, porque también esas cosas pasan, ¿verdad? Empezamos porque conocemos 2 o 3 palabras hebreas, pensamos que somos, no, hombre, si nosotros somos los más pequeños de todos, el único grande se llama Yahweh, Hashem, Él es el único que es grande y el único sabio, de ahí todos nosotros somos hermanos, así, ¿verdad? Inclusive hay muchas personas que inclusive les gustan los nombres. De hecho, inclusive a los hermanos con los que he hablado, a mí no me gustan los títulos, me gustan, dígame hermano, les he dicho algunas veces, no me dicen así, pero somos hermanos, eso es lo que somos. Yeshua es nuestro único rabí, Él es nuestro único maestro, nosotros somos de verdad. O sea, si estoy acá compartiendo es porque el Eterno tiene misericordia, igual me utiliza a mí, me utiliza a otro, o sea, yo le doy gracias al Eterno porque Él me permite, en este caso, pues, estar dando este mensaje, pero es por la misericordia del Eterno nada más. Yo sé que hay muchas personas mucho mejores y mucho más preparadas que yo. Y yo sé, muchísimas personas, hay muchas personas, pero ¿sabe a dónde entro yo? Lo que dice 1 de Corintios, que lo más vil de este mundo escogió el Eterno para avergonzar la sabiduría de los sabios. Entonces, no porque la sabiduría sea mía de sí, es porque es el Eterno el que está hablando. Él es el que habla y hace de las cosas pequeñas cosas grandes cuando nosotros le creemos a Él. Ahora, si nosotros comenzamos a pensar que es por nosotros y que nosotros somos mejores y que los otros no son mejores y que yo soy mejor que el otro, olvídese. El Eterno va a apartar su Santo Espíritu de nosotros. Dice la palabra que el Eterno dice que al humilde lo mira, al humilde dice que da gracia al humilde, pero al altivo lo mira de lejos.
O sea, no, al Eterno no le agrada la gente que es altiva, la gente que piensa que es mejor que los demás. Al Eterno eso no le agrada. No le agrada, porque de verdad eso es una de las cosas que... Y está mucho dentro del ser humano, pero tenemos que pedir al Eterno que nos dé su Santo Espíritu para no creernos más que nadie. Como he dicho, ¿verdad? Cada uno, y lo dijo a Pablo también, si no me equivoco, que cada uno de nosotros tenemos que vernos inferior a nuestros hermanos. No tenemos que ver a nadie hacia abajo. Dice un dicho por ahí, ¿verdad? Una cosa, ten cuidado, dice, con el piso que tú, o sea, por donde tú caminas, porque el piso donde tú caminas el día de mañana será tu techo para aprender, ¿verdad? Para no ver hacia abajo así con desprecio. El piso que hoy caminas el día de mañana será tu techo. Pongámonos a pensar, o sea, de verdad, de la única manera, ¿verdad?, que podemos ver hacia abajo, dijo alguien por ahí, es para decirle a alguien qué bonitos son tus zapatos. ¿Verdad? Es la única, es para lo único. De ahí lo demás siempre tenemos, ¿verdad?, que estar viendo hacia el Eterno, ¿verdad?, y pedirle a Él que nos dé la sabiduría de lo alto. Me faltan 10 minutos. No, miren que el tiempo se va así rápido. Quiero nomás mencionarles esto porque siempre me paso algunas veces, pero quiero mencionarle una cosa, pero es que de verdad interesantísima cuando hablamos de los nombres. Vea usted, quiero que se vaya al libro de Primera de Crónicas, capítulo 5 y verso 1. Primera de Crónicas 5, 1. Lo podríamos hacer con el libro de Berechit, o es decir, con el libro de Génesis, capítulo 5. Porque en Génesis, capítulo 5, también están estos hombres que voy a mencionar acá en Primera de Crónicas 1.1. Y estoy hablando de las primeras 10 generaciones a partir de Adán. Fíjense qué interesante. De Adán hasta Abraham, hasta Adán son 10 generaciones. De Noé, comenzando por Sem, hasta Abraham son otras 10 generaciones. Y comenzando de Isaac, fíjense bien, hasta se me olvida ahorita, en el libro de Ruth, de Boaz se convierte en la 10ª generación ya 3 veces, de 10 en 10. Dejo de ver para que ustedes cuenten las generaciones y vean qué tremendo esto que va de 10 en 10. Vale, pero quiero mencionarles un mensaje muy bonito acá con los nombres hebreos. En el libro de Primera de Crónicas 1.1, ahí se comienzan a hablar de los 10 hombres, porque siempre había un hombre santo en cada generación, un hombre Kadosh. Kadosh es santo en cada generación. Entonces, Adán fue el primero, ¿verdad? Y Adán significa algo. Set es otro nombre. Esos nombres aparecen, voy a leer en Primera de Crónicas 1.1. Dice, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé o Noah. Después aparecen Sem, Can y Jafet. Pero lo que quiero decirles es que hay 10 generaciones. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé o Noah. Ahora, estas 10 generaciones que aparecen en Primera de Crónicas 1.1 también aparecen en Berechit o Génesis 5. Ahí está uno por uno hasta llegar a Noah. Pues yo quiero mencionarles que cada uno de estos nombres que les acabo de decir tiene un significado. Y les voy a dar ahorita ¿cómo decir? El significado, ¿verdad? Y bueno, les voy a decir. Adán significa el terrenal, o el hombre también, el hombre o el terrenal. La palabra Adán viene de la palabra hebrea Adamah, que significa tierra, así como también Eretz significa tierra, refiriéndose a la tierra de Israel, pero la tierra, es decir, de la tierra, el polvo, es Adamah, y de ahí viene el nombre hebreo Adam. Entonces, Adam significa polvo, significa tierra, el terrenal. Luego tenemos el nombre Set, que es el segundo, ¿verdad? Acuérdense que Caín se llevó la maldición y Abel está muerto. Set significa puesto. Tenemos el tercer hombre, en el orden es Enos. Enos significa mortal. Estoy dando los significados de los nombres hebreos. Enos significa mortal. Luego aparece el cuarto hombre, que es Cainán.
Cainán significa estado, del verbo estar. Después aparece Mahalalel, que es el quinto. Mahalalel significa el alabado de Elohim o el alabado de Dios. Luego tenemos a Jared. Jared es el sexto. Jared significa descendió o bajó. Descenso, viene de descenso, bajar, bajó. Tenemos a Enoc, ¿verdad? Enoc, que por cierto, Judas dice que Enoc es séptimo desde Adán. Séptimo decir, en un hombre santo de cada generación. Por eso es que al contar aquí, Enoc es el séptimo. Y significa dedicado o consagrado. Y Matusalén, que es el hijo de Enoc, significa su muerte envía. Después tenemos a Lamec. Y Lamec significa miserable. Y Noé, que es Noah, significa alivio. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense qué bonito. Vamos a encontrar acá en esta línea de hombres santos, de hombres kadoshim es santos en hebreo, ¿verdad? Un mensaje para todos nosotros impactante, con los nombres de las 10 primeras generaciones. Fíjense bien, Adán significa el hombre, Set significa puesto, Enoc significa mortal y Cainán significa estado. Solamente ahí ya tenemos una frase. Voy a armarla. Si usted lo apuntó, sería buenísimo. Y si no, pues después el video va a quedar grabado y usted puede verlo las veces que quiera y hacer lo que yo estoy haciendo acá, ¿verdad? El hombre, o sea, Adán significa el hombre, el terrenal. Entonces, lo que aquí dice es, el terrenal fue puesto, que es lo que significa ser, no significa mortal. El terrenal fue puesto en un mortal y Cainán significa estado. El hombre fue puesto o el terrenal fue puesto en un mortal estado. Fíjense bien, el hombre o el terrenal fue puesto en un mortal estado. ¿Por qué fue puesto en un mortal estado? Porque el hombre pecó. El hombre, Adán, pecó. Y después del pecado lo sacaron del paraíso. Por eso es que es necesario que viniera el segundo Adán o el postrer Adán, que es Yeshua. Adán es espíritu viviente y Yeshua, que es el postrer Adán, es espíritu vivificante. Entonces, ya aquí tenemos el terrenal es puesto en un mortal estado. Ahora, vea lo que dice después. Mahalalel significa el alabado de Elohim. Ahora, el alabado de Elohim y Jared significa descendió o bajó. El alabado de Elohim descendió. ¿Quién es el alabado de Elohim? Es Yeshua. Él bajó. ¿Quién es aquel que dice la Escritura? ¿Quién es aquel que bajó del cielo? ¿Quién es aquel que subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo? Por eso dice, descendió, el alabado de Elohim descendió, es Yeshua. Luego dice Enoc, es un consagrado, Matusalén, significa su muerte envía. Su muerte envía, después miserable, al miserable, y luego la palabra Noah significa alivio. En otras palabras, se forma una frase con estos 10 hombres de estas 10 generaciones, que la frase es, el terrenal fue puesto en un mortal estado, el alabado de Elohim bajó, es un consagrado y su muerte, la muerte del Mesías, envía al miserable alivio. Ese es el mensaje que nos da, ¿verdad? Y volvemos otra vez, ¿verdad?, a encontrar a Yeshua dentro de la Torá. Obviamente no por encimita, sino como el tesoro escondido, ¿verdad? Entonces esto es lo que encontramos cuando conocemos los nombres hebreos. Ahora quiero pasar a otra parte, porque ya el tiempo se me acaba. Quiero pasar a otra parte. Y aquí quiero que nos acordemos, por favor, me voy a enfocar en uno de los nombres que acabo de mencionar. Y es el nombre de Mahalalel. El nombre de Matusalén. Matusalén en hebreo se dice Metushelah. Matusalén en hebreo se dice Metushelah. Metushelah. De hecho, de ahí es donde Met es muerte. Cuando dice Metushelah, Shelah viene de la palabra Shaliach, los enviados. Por eso es que Matusalén significa su muerte envía. Está la palabra Met
y la palabra shelach, que es enviar. Su muerte envía. Entonces, este hombre, fíjense bien, su nombre se lo puso el profeta Enoc. Entonces, ¿por qué le puso un nombre así? Mira, su muerte envía, vení para acá, ¿verdad? Vení, comé. Su muerte envía, así se llamaba el nombre. Se llamaba él, su muerte envía. ¿Por qué le había puesto así el profeta Enoc? De parte del Eterno, obviamente. Bueno, ya van a ver ustedes. Si hacemos aquí necesito matemáticos, ¿verdad? Dice las escrituras en Génesis o Berechit capítulo 5 y el verso 25. 5:25 de Berechit o de Génesis nos dice así: vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Fíjense bien. Ahora, Matusalén, de acuerdo a Génesis o Berechit, Génesis 5:27, dice que vivió 969 años. De hecho, Matusalén fue el hombre que más vivió. Metushelach, el hombre que más vivió, 969 años. Nadie ha alcanzado esa edad de él. Nadie. Solo él. 969 años. Ahora, lo que quiero que hagamos aquí es esta cuenta. Por favor, atentos. Dice, y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Eso quiere decir que Matusalén era 187 años mayor que su hijo, Lamec. Ahora, leemos en Génesis 5:28. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noah, diciendo, este nos aliviará. Por eso es que el nombre Noah significa alivio. Ahí aparece. Entonces, la cuestión es la siguiente. Lo que tenemos que encontrar acá es cuántos años era mayor Matusalén o Metushelach que Noé. Entonces, para hallar esto, estamos viendo en Génesis o Berechit 5:25 que dice que Matusalén dice que tenía 187 años cuando engendró a Lamec, 187. Entonces era 187 años mayor que Lamec. Y en Génesis 5:28 dice que Lamec tenía 182 años cuando engendró a Noé. Entonces, ¿cuántos años es mayor Matusalén que Noé? Pues simplemente hay que sumar los 187 años que era mayor que Lamec y luego sumar la edad a la cual Lamec tuvo a Noah, que es 182 años. Entonces, ¿cuánto es 187 años? No sé si alguien está viendo ahí, que me haga la suma y me la ponga. ¿Cuánto es 187 más 182 años? Alguien que tenga una calculadora por ahí y me diga cuánto es 187 más 182 años. Gracias, Otoniel. Es 369. Eso quiere decir que Matusalén o Metushelach es 369 años mayor que Noé. Oiga, 369 años. Ahora, si nos vamos a Génesis 7:11, Berechit o Génesis 7:11, dice así. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el diluvio vino cuando Noé tenía 600 años de vida. Fíjense bien, 600 años tenía Noé cuando se vino el diluvio. ¿Cuántos años era mayor Matusalén? 369 años. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos años tenía Matusalén cuando se vino el diluvio universal? Si Noé tenía 600, de acuerdo a Génesis 7:11, 600, 700, 800, 969. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que cuando se vino el diluvio, Matusalén tenía 969 años. ¿Cuánto vivió Matusalén de acuerdo al texto que leímos en Génesis 5:27? Vivió 969 años. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que Matusalén murió el año del diluvio. Y ahora diremos, entonces se ahogó en el diluvio. No. Lo que pasa es que Enoc le había puesto ese nombre profético, Metushelach, que se ha traducido como Matusalén, que significa su muerte en vida. O sea, en otras palabras, el nombre profético que llevaba Matusalén o Metushelach era que cuando el día que este hombre muriera,
el Eterno, y por eso su muerte envía. O sea, su muerte envía. Su muerte, cuando muera él, va a enviar el diluvio el Eterno sobre la tierra. Por eso se llama Metushelah, su muerte envía. El Eterno, ¿verdad? El nombre profético en hebreo que Enoc le había puesto es su muerte envía. ¿Por qué? Porque cuando este hijo, fíjense bien, de Enoc, Metushelah, muriera, el Eterno iba a enviar el diluvio. Y por eso sucede de que el hombre llegó a los 900 años, 950, 960, 961, 965, 966 y el hombre no se moría. ¿Por qué no se moría? Porque el Eterno estaba esperando que más personas se arrepintieran. Llegó hasta 969 años y de verdad que muere. Él muere y el diluvio viene sobre la tierra como su nombre hebreo lo dice, Metushelah. Entonces podemos ver en el nombre la misericordia tan grande del Eterno. Vea, la misericordia tan grande del Eterno, que por eso fue el hombre que más vivió. Se ocupa hasta de chiste, ¿verdad? Vos sos más viejo que Matusalén, ¿verdad? O sea, se ocupa de chiste decir eso, porque Matusalén fue el hombre que más vivió. Entonces, ¿dónde lo estamos viendo? Lo estamos viendo en el significado de su nombre en hebreo, Metushelah. Así es el hebreo. Así que, bueno, hermanos, solo les invito, ¿verdad?, a que, pues, si esta última parte, todo lo que vimos, tal vez estuvo haciendo algo, o no sé, o tal vez lo dije muy rápido, a que vuelva, ¿verdad?, a ver el video, que vuelva otra vez a chequear todo lo que he dicho, ¿verdad?, y pues con un papelito, con la Biblia en mano, haga sus cuentas, ¿verdad?, y que el Eterno, pues, le bendiga, que el Eterno le guarde, y que este estudio sea de bendición. Próximamente, pues, vamos a seguir con más estudios, ¿verdad? Pero esta es una introducción para que nosotros conozcamos la importancia del idioma hebreo, que de acuerdo, pues, al tema, pues hay un pasaje inclusive en el libro de Sofonías, capítulo 3, verso 9, donde hay una promesa, ¿verdad? Donde dice que el Eterno va a devolver la lengua limpia, la lengua pura, va a devolver en los posteriores tiempos la lengua pura, la lengua sagrada, ¿verdad? ¿Y a quiénes le va a devolver? A los pueblos. ¿Cuáles pueblos? Los que perdieron allá, porque cuando hicieron la torre de Babel, ahí se les quitó el idioma hebreo a los pueblos, y Sofonías 3.9 dice que yo devolveré a los pueblos la lengua limpia, que es el idioma hebreo, y luego dice para que conozcan e invoquen el nombre de Yud-Hei Vau-Hei, Hashem, Adonai, Yahweh. Así que posteriormente vamos a continuar con esto, ¿verdad? Solamente pues les doy las gracias por estar conmigo en este estudio, en este día de Shabbat, ¿verdad? Y los espero mañana a las 3:30 de la tarde, hora de El Salvador, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, ¿verdad? ¿A qué les espero mañana? Porque mañana vamos a tocar el estudio A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mañana, acuérdese, de las 3:30 de la tarde, ¿verdad? Si el Eterno lo permite, tenemos una cita, ¿verdad? Por este mismo medio. Vamos a orar. Baruch atah Adonai. Bendito eres tú, Señor nuestro, soberano del universo. Gracias te damos, Padre bueno, en esta hora, por darnos tu palabra de verdad. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para que comprendamos los dichos de tu boca. Te pido que bendigas y guardes a cada uno de mis hermanos. Te pido que los bendigas, te pido que seas con ellos. Te pido, Padre bueno, que en tu misericordia, Padre, pues puedas darles un día especial, un día de Shabbat, en el cual pues puedan descansar en ti. Guarda sus vidas, aumentanos esa sabiduría, Padre, de lo alto, para comprender tu palabra, y que de esa manera pues podamos ser la luz y la sal de la tierra. Bendito y exaltado sea tu nombre. Gracias, Padre bueno, por todo. Pedimos y oramos por todos aquellos que estén enfermos o estén pasando alguna dificultad, que seas tú, Padre, el que puedas llegar en cada una de sus vidas o de sus familiares, y puedas sanarles. Gracias, Padre. Elevamos nuestra oración en esta hora, no en nuestro nombre, sino en el nombre de Yeshua, y decimos amén. Bien, hermanos, de verdad que les agradezco, ¿verdad?, para todos los que me acompañaron. Siempre les digo, ¿verdad?, cuando me acompañan, pues para mí es un incentivo, ¿verdad?, el saber de que no estoy solo, ¿verdad?, sino que pues hay hermanos que también pues me están apoyando, y pues están conmigo acá, ¿verdad? Esto no quiere decir, sé que algunas veces no se puede,
Sé que algunas veces, tal vez por la hora, no pudieron estar conmigo, pero igual el video queda, ¿verdad? Para que lo puedan compartir, ¿verdad? Le den un me gusta y le den compartir, que es lo esencial, ¿verdad? Para que también más almas y más personas puedan conocer de estas verdades. Así que muchas gracias a todos, hermanos. De verdad, que el Eterno les guarde, que el Eterno les bendiga, ¿verdad? Y nos vemos el día de mañana, si el Eterno nos da la vida. Shalom para todos. Shalom, shalom.